Hoy vamos a sumergirnos en un tema candente, el posible fin del iPhone. Analizaremos sus ventas, características y cómo se compara con competidores como ZTE Red Magic, Huawei, Honor y OnePlus. ¿Podría el próximo iPhone ser el último al igual que lo fueron marcas icónicas como BlackBerry y Nokia? No te muevas, porque revelaremos lo que se viene para el próximo iPhone 17. Vamos a descubrirlo. El iPhone, desde su lanzamiento en 2007, revolucionó la industria de los smartphones. Todo aquel que tenía un iPhone demostraba poder adquisitivo y exclusividad. Sin embargo, en los últimos años hemos visto un declive en ventas de sus buques insignia, a pesar que al 2023 los datos indicaban que 1 de cada 7 personas en el mundo tenían un iPhone. ¿Qué ha llevado a esta caída? ¿No te recuerda esto cómo BlackBerry llegó a su fin? Analizaremos factores como la saturación del mercado, la falta de innovación y el aumento de la competencia, y cómo el iPhone está pasando por su momento codo, en un panorama donde la competencia parece avanzar más rápido. Ahora sí viene lo chido. Uno de los puntos críticos es la percepción de que Apple ha comenzado a copiar características de otras marcas y sistemas operativos como Android. Desde pantallas más grandes hasta cámaras múltiples, muchas de estas innovaciones fueron introducidas primero por competidores. ¿Estará Apple perdiendo su toque innovador? ¿No están cansados de ver las presentaciones en vivo de Apple y decirse a ustedes mismos, esto ya lo tiene Android? Pero espera, ahora puedes cambiar el color a tus iconos. Bueno, sigamos. No, esto ya es demasiado. Marcas como ZTE, Red Magic, Huawei, Honor y OnePlus han ganado terreno ofreciendo dispositivos con características avanzadas a precios más competitivos. Estas marcas han capturado la atención de los consumidores y están haciendo muchas cosas mejor que Apple. Si bien el iPhone 16 Pro Max dice tener el mejor procesador del mundo, no tiene la mejor cámara, ni la mejor pantalla, o ni siquiera la mejor batería. Y seamos sinceros, no son nada económicos. Bueno, una historia muy dura, ¿no? Muy difícil. De hecho, puedes ver un top de los mejores smartphones del mundo en nuestro video. ¿Cuál es el smartphone perfecto? A pesar de ser un símbolo de estatus, el iPhone ha enfrentado críticas por su falta de personalización y su ecosistema cerrado. Compararemos la recepción del iPhone con las de sus competidores, que ofrecen más flexibilidad y opciones a sus usuarios. La dependencia de Apple hacia sus leales usuarios ya no parece ser suficiente. Según un informe de CNN en español, en el primer fin de semana de preventa, Apple vendió unos 9.8 millones de iPhone 16 Pro y 17.1 millones de dispositivos iPhone 16 Pro Max, un 27% y un 16% menos que en el mismo periodo del año anterior respectivamente. En comparación, las ventas del iPhone 16 estándar y del Plus aumentaron ligeramente en comparación con el iPhone 15. Esto indica que los usuarios de hecho ya no quieren elegir los buques insignia de la marca, sino el más económico de la serie, puesto que las diferencias entre uno y otros difieren en demasiado poco. Pero aquí viene el golpe más fuerte, la inteligencia artificial. Mientras Google y Huawei implementan IA avanzada, que optimiza todo desde la fotografía hasta el rendimiento de las baterías, Apple aún parece luchar por integrar una IA que realmente destaque. En un mercado donde las experiencias futuristas se vuelven comunes, ¿está el iPhone condenado a ser el clásico que todos respetan pero nadie elige? Pero, ¿cómo no? Apple realizó una presentación de la nueva Apple Intelligence, a lo que tiempo después todo el mundo esperaba que sus nuevos equipos 16 la trajeran incorporada. Y bueno, ya todos sabemos qué sucedió. Patraña. Con la disminución de las ventas y la creciente competencia, surge la pregunta, ¿será el próximo iPhone el último? Veamos qué estrategias Apple podría adoptar para reinventarse y evitar el destino de marcas como BlackBerry y Nokia. Según filtraciones de algunos insiders reconocidos, el próximo iPhone 17 podría ser un modelo ultra delgado llamado Slim o Air, siendo este último un cuarto modelo a los otros tres ya conocidos Plus, Pro y Pro Max, y reemplazando por completo el modelo estándar haciéndolo desaparecer. Para el nuevo iPhone 17 se espera la inclusión del chip A19, un solo módulo de cámara trasera de 48 megapíxeles, descartando la cámara ultra gran angular y el teleobjetivo.
8 GB de RAM y bueno, Face ID. No podemos negar que el iPhone ha sido un pilar en la industria de los smartphones, pero enfrenta desafíos significativos. ¿Podrá Apple innovar y recuperar su posición de liderazgo? ¿O estamos viendo el principio del fin? Bueno, nos vamos. Después de toda esta inyección de no tan buenas noticias, queda algo bueno en este video, el mensaje de mi sobrino. Dale like, comenta, comparte con tus amigos, suscríbete al canal de mi tío Poppy.